13. Chris Williams, CHRIS-WILLIAMS. El 9 de febrero de 2007 nos chocó un adolescente ebrio y perdieron la vida mi esposa, Michelle, que estaba embarazada de nuestro quinto hijo, Benjamín, nuestro segundo hijo, y nuestra única niña, Ana. Fue un viernes por la noche como otros. Habíamos salido a cenar como familia. Mi hijo mayor estaba con unos amigos. De pronto vi un par de luces que se aproximaban a gran velocidad y traté de hacerme a un lado, pero fue demasiado tarde y el vehículo nos chocó de costado. Al mirar a mi alrededor vi a mi esposa. Vi como el pecho se le aplastaba mientras daba su último respiro de vida. Quería gritar pidiéndole que volviera. Lo siguiente que oí fue a mí mismo llorando con gran angustia. Fue como si estuviera fuera de mi cuerpo, oyéndome y dándome cuenta de que era yo quien producía esos sonidos. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida, tan destrozado espiritual, emocional y físicamente. Cuando un hijo adolescente está fuera pasada la medianoche, no hay nada peor que oír el teléfono sonar. Me levanté, contesté, y era un hombre que llamaba del departamento de policía de Salt Lake City. Me dijo que nuestro hijo Cameron estaba ebrio, que había sufrido un accidente, pero que estaba bien, y que, como resultado del accidente, 3 personas habían muerto. Apenas nos enteramos de lo ocurrido, fuimos al hospital donde habían llevado a la familia de Chris. Y aún en esos momentos tan trágicos, Chris estaba acostado en una camilla con un collar ortopédico. Y una de las primeras cosas que preguntó fue cómo estaba el joven que conducía el otro auto. Durante los primeros meses después del accidente sentía que una gran parte de mi vida se había marchado. Es algo muy difícil de vivir. Me arrodillaba y quería hablar con mi Padre Celestial mientras me sentía tan solo y tan angustiado. Fueron conversaciones muy interesantes. Dios no trata de dar alivio de inmediato, primero escucha, y eso me ayudó mucho. Me permitió arrancarme del pecho todo ese enojo, pero también siempre regresaba a mí y me enseñaba sobre su Hijo, Jesucristo. Cuando sentía rencor o en medio de una gran soledad, no lo dirigía hacia la persona que había causado aquello, sino que se dirigía solo hacia el Salvador. Cuando miré por la ventanilla y vi al otro auto volcado, en mi corazón no sabía y en mi mente no comprendía cómo había sucedido todo. ¿Quién había sido el responsable ni cuáles habían sido las circunstancias? Lo único que recuerdo haber sentido es que debía deshacerme de todo el sentimiento de rencor. Los problemas y el pesar se pueden encarar y resolver a la manera del Señor, o de alguna otra forma. Creo que fue una decisión que Chris ya había tomado mucho antes, así que después del accidente en su auto, creo que él había decidido mucho antes lo que haría si algún día se encontraba en una situación así. Hace más o menos un año, Chris y Cameron se vieron por primera vez y hablaron. La primera vez que lo vi, recuerdo que él estaba sonriendo, pero yo no podía sonreír porque veía cara a cara al hombre a quien le había causado tanto daño.
me saludó y estuvo totalmente dispuesto a hablar sobre lo que había ocurrido aquella noche y cómo seguir adelante con mi vida. No hay forma de explicarlo. Es un enorme sentimiento de gratitud y de fortaleza el verlo a él y ver cómo ha actuado en esta situación. Después del funeral, uno de nuestros vecinos nos preguntó si habíamos leído el artículo sobre Chris en el periódico. Era un artículo sobre el perdón. Me sentí completamente embargada por la emoción. Fue como si mi alma hubiera sido refrescada. El saber que alguien en una situación como la de él pudiera perdonar tan libremente me sirvió mucho y me dio gran alivio. Lo que le expresé a Cameron cuando hablé con él fue que el haberlo perdonado o cualquier otra cosa que él me hubiera visto hacer o oído decir después del accidente, tenía que saber que era solo porque el Salvador estaba actuando a través de mí. Yo apenas era un conducto por medio del cual el Espíritu, su ejemplo, su conocimiento, su inteligencia y su gracia pudieran brillar. Eso era todo lo que yo tenía que hacer, no interferir con el Señor. Quería que entendiera que yo no tenía mucho que ver con todo lo bueno que se pudiera ver en mí. Tiene un gran valor para mí el que me haya perdonado, y sé que lo ha hecho porque tiene un testimonio de Jesucristo y una relación. Amar. Y es una gran bendición porque me permitió conocer a mi hermano. El conocer a un varón de dolores y experimentado en quebranto como he llegado a conocerlo es la razón por la cual fui enviado aquí. Y ha sido tremendamente difícil el tener que aprender esas lecciones de la forma como las he aprendido. Pero siempre salía de esos episodios de dolor con la seguridad y la esperanza de que tal vez un día lo vea tal como él es. Un día espero ser como él. Y un día volveré a estar con mi esposa y con el resto de mi familia. Eso es lo que me mantiene en pie.